En 2023, la empresa que financió discretamente el ascenso de toda la familia Middleton a la vida pública quebró, sin comunicado real, sin rueda de prensa. Solo unos pocos informes comerciales, unos párrafos ocultos en las páginas económicas y luego silencio. Casi nadie fuera de un reducido círculo de periodistas especializados en comercio minorista relacionó lo sucedido con la familia que todos creían conocer al detalle. Según los informes de la época, esta era la empresa que había ayudado a pagar la escuela donde se educó una futura reina. Esta era la empresa que, supuestamente, proporcionó a una familia trabajadora de Berkshire la estabilidad financiera para, finalmente, estar en el balcón de un palacio ante la mirada del mundo entero. Y en el mismo año en que el público vio a Catalina, princesa de Gales, convertirse en una de las mujeres más fotografiadas del planeta, la empresa que hizo posible gran parte de ello, según se informó, se estaba liquidando entre bastidores, en silencio casi, sin que casi nadie se diera cuenta. Para comprender por qué esta silenciosa quiebra es realmente importante, no se puede empezar con la boda. Hay que remontarse 3 generaciones atrás. Más allá de las fotos del compromiso, más allá incluso de los años universitarios en St. Andrews, hay que remontarse a un pueblo minero de carbón en el condado de Durham, a un matrimonio que, según los relatos existentes, comenzó, curiosamente, en un avión, entre 2 personas que no tenían ni idea de lo que estaban construyendo. Aquí es donde casi todo el mundo se equivoca por completo con respecto a los Middleton. La historia de cómo pasaron de la pobreza a la riqueza que has oído, la que se repite en casi todos los documentales sobre la realeza y en todos los artículos de revistas de lujo, es cierta. De verdad, solo que solo es cierta para la mitad de la familia. La otra mitad, según la investigación genealógica y décadas de reportajes periodísticos, nunca fue pobre. Y el espacio entre esas 2 historias, la parte que nadie se molesta en explicar adecuadamente, es precisamente donde toda esta historia familiar se vuelve realmente interesante. Sigue leyendo hasta el final, porque al final vas a comprender algo sobre esta familia que casi nadie que ve contenido sobre la realeza en Internet sabe, y sinceramente no es lo que piensas ahora mismo. Antes de continuar, si desean más historias de la realeza extensas y bien documentadas como esta, suscríbanse ahora. Su apoyo realmente ayuda a que este canal siga creando contenido y solo les tomará 2 segundos. Carol Elizabeth Goldsmith nació en 1955 y la familia en la que nació era, según cualquier interpretación razonable de los registros históricos, de clase trabajadora en todo el sentido de la palabra. Su padre, Ronald Goldsmith, trabajó como conductor antes de encontrar un empleo más estable en la construcción. El tipo de trabajo físicamente exigente que definió a toda una generación de hombres británicos después de la guerra. Su madre, Dorothy, trabajó la mayor parte de su vida en el comercio minorista, detrás de mostradores, atendiendo a los clientes, realizando el tipo de trabajo poco glamuroso que mantiene un hogar funcionando sin acaparar titulares. No había herencia esperándola la joven Carol, ninguna empresa familiar transmitida discretamente de generación en generación, ningún colchón de dinero antiguo que le facilitara el camino por delante. Era una familia obrera común y corriente de la posguerra, de esas que construyeron silenciosamente la Gran Bretaña moderna sin esperar jamás que una cámara la filmara. Pero si retrocedemos aún más en el tiempo, más allá de los padres de Carol, la historia se vuelve mucho más interesante. Los genealogistas que rastrearon el linaje de la familia Goldsmith descubrieron algo que, según se cuenta, hizo que más de un editor de prensa sensacionalista se pusiera a pensar. Mineros del carbón. Varias generaciones trabajando en las minas del condado de Durham hasta bien entrado el siglo XIX, mucho antes de que nadie en esa familia pudiera imaginar dónde estarían sus descendientes algún día. Hombres que bajaban a la mina a ganarse un salario cada día en pueblos muy unidos, construidos alrededor de una sola mina, en un rincón de Inglaterra que ha producido generación tras generación de trabajo manual,
casi sin acaparar los titulares. Esa es la verdadera raíz de este árbol genealógico. No una mansión, no una finca rural con un largo camino de grava. Un pueblo minero donde la supervivencia dependía de descender cada mañana a un pozo que se adentraba en la oscuridad total, lloviera o hiciera sol, por un salario que apenas variaba de una década a otra. Imagínenlo bien por un momento, porque el contraste es más importante que casi cualquier otra cosa en todo este video. Viviendas adosadas estrechas, a menudo construidas por la propia compañía minera y alquiladas a los mismos hombres que trabajaban en la mina. Hileras e hileras de casas de ladrillo idénticas que lindan directamente con los terrenos de la mina. Salarios ligados por completo al precio del carbón de cada mes, que subían y bajaban con los mercados sobre los que esas familias no tenían ningún control, ninguna voz ni voto, ninguna capacidad de influencia desde las profundidades de la mina. Pueblos enteros que vivían y morían al son de la fortuna de una sola industria, generación tras generación, sin casi ninguna salida realista excepto atravesar la misma mina, los mismos turnos de trabajo, las mismas calles manchadas de hollín que sus padres y abuelos habían recorrido antes que ellos. Ese es el punto de partida real de una familia cuyos descendientes en aproximadamente un siglo serían fotografiados en el balcón de un palacio frente a cientos de millones de personas que lo verían en directo por televisión en todo el mundo. Es un recorrido verdaderamente extraordinario y casi nada de él tuvo que ver con la suerte, como la gente suele suponer cuando escucha una historia como esta de pasada. Implicaba trabajo, un trabajo poco glamuroso, repetitivo y físicamente exigente, transmitido silenciosamente de generación en generación en una familia de la que la mayoría de quienes ven este video jamás habían oído hablar hasta ahora, en este preciso instante. Hay una ironía particular en esa distancia, una que merece ser mencionada directamente en lugar de callada. Los pueblos mineros del condado de Durham fueron durante casi 2 siglos algunas de las comunidades más olvidadas de todo el Reino Unido. Vidas duras, peligrosas y a menudo cortas, transcurridas casi por completo bajo tierra, al servicio de una industria que impulsaba el mismo imperio con cuya familia real una descendiente acabaría emparentándose por pura casualidad histórica. Nadie planeó ese destino, nadie en un pueblo minero de Durham en 1890 tramaba un camino hacia un palacio. La distancia entre esos 2 puntos se cubrió enteramente con decisiones cotidianas, tomadas generación tras generación sin que nadie tuviera la menor idea de a dónde conducía realmente ese camino. Cuando Carol era niña, la familia se había mudado al sur, persiguiendo exactamente lo que millones de familias trabajadoras de toda Gran Bretaña perseguían durante las décadas de la posguerra: un trabajo más estable, un futuro ligeramente mejor para los hijos. Una puerta que se abrió un poco más para la siguiente generación de lo que jamás se abrió para la anterior. A primera vista es una historia completamente ordinaria, y precisamente por eso nadie se molesta en contarla como es debido. No hay drama inherente en una familia que, discretamente, va mejorando su situación económica a lo largo de 20 años, sin mayores sobresaltos. Nadie encarga un documental sobre un progreso constante y gradual. Pero ese ascenso silencioso y paciente es la verdadera esencia del apellido Middleton. Mucho antes de que alguien fuera de su barrio lo hubiera oído pronunciar en voz alta. Lo que realmente cambió para siempre el rumbo de esta familia no fue la herencia, fue un trabajo. Carol empezó a trabajar para British Airways como auxiliar de vuelo, y el momento de esa decisión en particular es más importante de lo que podría parecer a primera vista para un espectador moderno. En la década de 1970, trabajar como tripulante de cabina para una aerolínea nacional no era simplemente un empleo en el sentido común. Era una de las pocas trayectorias profesionales genuinamente abiertas a las mujeres de clase trabajadora, que venía acompañada de auténtico glamour, verdadera movilidad
y un nivel de refinamiento social que el puesto exigía activamente y francamente recompensaba generosamente como pocos otros trabajos disponibles para las mujeres en aquella época. Ciudades extranjeras con regularidad, uniformes elegantes y a medida. Una profesión que requería serenidad bajo presión y que te pagaba, literalmente, por viajar por el mundo en un momento en que la mayoría de las personas de tu edad nunca habían salido del país en toda su vida. Era un trabajo ambicioso, de una manera realmente difícil de explicar a cualquiera que no haya vivido esa época dorada de la aviación comercial, cuando volar aún conllevaba un inconfundible aire de acontecimiento. Michael Middleton trabajaba para esa misma aerolínea como despachador de vuelos, coordinando la parte operativa para que los aviones despegaran de forma segura y puntual, día tras día, hora tras hora, en un trabajo que exigía precisión pero que rara vez recibía reconocimiento público, sin duda menos glamuroso que la cabina de pasajeros. Mucho más técnico, ya que involucra patrones climáticos, cálculos de combustible y el tipo de logística que mantiene a una aerolínea funcionando discretamente en segundo plano. Pero lo colocó exactamente en la misma órbita laboral que Carol, ambos desempeñando funciones paralelas dentro de la misma organización extensa, cruzándose sus caminos como suelen comenzar los romances laborales, casi por accidente, en un pasillo o una sala de reuniones sin que ninguno de los dos le diera importancia en ese momento. Vale la pena detenerse aquí, porque los años de British Airways importan por algo más que el romance en sí. Fue una época en la que la aerolínea aún funcionaba como una institución casi nacional, una auténtica fuente de orgullo, y trabajar para ella conllevaba un prestigio discreto que prácticamente ha desaparecido de la aviación comercial actual. Dos jóvenes de orígenes muy diferentes se conocieron en una organización que, al menos en apariencia, atenuó brevemente las habituales distinciones de clase británicas, simplemente porque todos llevaban el mismo uniforme y seguían el mismo horario. Esa atenuación no duraría mucho más allá del día de su boda, como veremos, pero durante algunos años puso a Carol Goldsmith y Michael Middleton en igualdad de condiciones, algo que muy pocas cosas permitían en la sociedad británica de la época. Se conocieron en la aerolínea. Según los registros históricos, se casaron en 1980. Sobre el papel parece un romance de oficina bastante convencional, del tipo que se ha repetido en miles de oficinas y aeropuertos antes y después de ellos. Pero, en el fondo, este matrimonio fue el verdadero punto de inflexión de toda la historia familiar que vendría después, porque la familia de Michael, en un aspecto específico y realmente importante, no se parecía en nada a la de Carol. Ni remotamente. Volveremos a esa diferencia con más detalle, porque es más importante que casi cualquier otra cosa en toda esta historia. Pero primero, 7 años después de casarse, con 2 hijos pequeños ya en casa y un tercero en camino, Carol le hizo algo que, considerado por sí solo, es una historia mucho mejor y más fascinante que cualquier cosa que un columnista de chismes pudiera inventar sobre esta familia. En 1987, trabajando directamente desde la casa familiar, Carol Middleton fundó un pequeño negocio de venta de artículos para fiestas por correo. Lo llamó Party Pieces. No contó con capital de riesgo, no presentó ninguna propuesta a un grupo de inversores. Nunca contrató a ninguna empresa de investigación de mercado para validar la idea. Según todos los relatos fidedignos sobre los inicios de la empresa, una joven madre creía firmemente que las fiestas infantiles británicas merecían artículos de mucha mejor calidad que los que se encontraban en las tiendas locales, y decidió, por iniciativa propia, hacer algo al respecto, desde la mesa de su cocina. Con un catálogo impreso, una pila de sobres y un teléfono fijo que no paraba de sonar. Deténgase un momento y reflexione sobre esta imagen, porque es fundamental para todo lo que sigue. No era una sala de juntas. No era una oficina corporativa con recepcionista y vestíbulo. Era la mesa de una cocina en una casa familiar en Berkshire, con niños pequeños jugando cerca y una pila creciente de catálogos listos para ser metidos en sobres y enviados por correo a todo el país.
Ese es el punto de partida literal y documentado de la empresa que, décadas después, según se cuenta, ayudaría a financiar la educación de los nietos de una futura reina consorte. Comenzó de forma mucho más modesta que casi cualquier otra cosa que escuchará en este vídeo. La primera versión del negocio era exactamente lo que parece sobre el papel. Catálogos impresos enviados por correo directamente a los hogares de todo el país. Una creciente lista de clientes que se iba construyendo pedido a pedido, pacientemente, mes tras mes. Artículos para fiestas temáticas enviados por correo a padres que buscaban algo notablemente más original que lo que su tienda local tuviera en stock esa semana. Suena casi pintoresco para los estándares actuales, la verdad, pero el comercio minorista a finales de los años 80 simplemente no tenía la infraestructura que las empresas modernas dan por sentada. No existían los envíos en el mismo día. No había un centro de distribución automatizado funcionando a pleno rendimiento en algún almacén. No había ningún algoritmo que predijera la demanda con meses de antelación. Crear una operación de venta por correo completamente desde cero, buscar proveedores, gestionar el stock físico a mano, empaquetar y enviar cada pedido personalmente, era un trabajo realmente exigente y poco glamuroso. Y durante gran parte de los primeros años, Carol lo hacía prácticamente sola, compaginándolo con las constantes e implacables exigencias de una familia joven y en rápido crecimiento. El negocio creció. Lentamente al principio, casi imperceptiblemente, y luego de forma mucho más rápida, a medida que la noticia se extendía de un hogar a otro. A medida que Internet transformaba el comercio minorista británico durante la década de 1990 y principios de la de 2000, Party Pieces se adaptó, creando un catálogo en línea años antes de que ese cambio se convirtiera en la opción obvia y esperada para una pequeña empresa familiar. Ese momento por sí solo revela algo realmente importante sobre los instintos que impulsaron el negocio en cada etapa de su crecimiento. Para la década de 2000, Party Pieces se había convertido en una empresa comercial seria e independiente. Suministraba artículos para fiestas a una clientela verdaderamente nacional. Empleaba a mucha más gente que la familia fundadora y se convirtió, según la mayoría de los análisis de la época, en una empresa británica de tamaño mediano y mediana con un éxito legítimo construida exclusivamente sobre sus propios méritos comerciales y nada más. Piense en lo que contenía realmente ese catálogo, porque los detalles importan más de lo que parece. Vajilla temática, globos de todos los colores imaginables, bolsas de fiesta, guirnaldas, adornos originales, toda la infraestructura física de una fiesta de cumpleaños infantil británica. Todo seleccionado, adquirido y enviado por una empresa que había comenzado con una sola mujer trabajando en la mesa de su cocina. No era un inventario glamuroso, nadie iba a escribir un artículo en una revista sobre platos de papel y serpentinas por sí solos. Pero era fiable, de buena calidad y siempre disponible en un momento en que los padres de todo el país realmente tenían dificultades para encontrar esa combinación en cualquier otro lugar. Esa fiabilidad, más que cualquier golpe de suerte, fue lo que realmente construyó la base de clientes durante 2 décadas. Para cuando tuvo lugar la boda real de 2011 y el mundo entero quería saberlo todo sobre la familia de la novia, Party Pieces se encontró en una posición totalmente inesperada. La cobertura de prensa de la boda inevitablemente mencionó el negocio que la madre de Catalina había creado, y esa atención, según los reportajes de la época, le dio a la empresa un impulso comercial significativo casi de la noche a la mañana. Según se informa, las ventas aumentaron. El interés de los medios por la marca en sí aumentó drásticamente. Durante un tiempo, Party Pieces dejó de ser simplemente una exitosa empresa de venta por catálogo para convertirse, tanto si la familia lo había planeado como si no, en una pequeña e inusual anécdota dentro de una historia real mucho más amplia. Sin embargo, esa visibilidad tuvo 2 vertientes: las finanzas, la estructura de propiedad y el balance de una empresa familiar privada se comentaban discretamente en la prensa nacional.
algo que casi ningún otro pequeño comercio británico experimenta. Y aquí reside el detalle que suele perderse por completo en la idealizada narración de los años posteriores a la boda real. No se trataba de una herencia que financiara discretamente una cómoda vida familiar desde la distancia. Era el negocio de una mujer, construido prácticamente de la nada, que se financiaba año tras año, pedido a pedido. Cada matrícula escolar, cada viaje familiar, cada pizca de estabilidad financiera que esta familia alcanzó, se remontaba, al menos en gran medida, a un negocio de venta por catálogo gestionado desde la casa familiar en Berkshire, Inglaterra. Para cuando Catherine conoció al príncipe William en la universidad, Party Pieces ya no era un proyecto secundario que se compaginaba con el cuidado de los niños y las interminables idas y venidas al colegio. Era una empresa consolidada, con ingresos reales y sustanciales, y eso plantea una pregunta realmente pertinente que merece la pena reflexionar un momento en lugar de pasarla por alto. ¿Qué tan diferente sería toda esta historia hoy si ese negocio simplemente nunca hubiera despegado como lo hizo? Existe una versión muy real y plausible de la historia de esta familia en la que nada de lo que sigue ocurre, porque las tasas de cierto colegio nunca fueron asequibles desde el principio, y toda la cadena de acontecimientos se transforma a partir de ese único eslabón perdido, cambiando todo lo que viene después. Cabe destacar también que la familia nunca consideró Party Pieces como un simple proyecto personal de Carol, ajeno al resto. Según informes públicos, a lo largo de los años, tanto James como Pippa Middleton, los hermanos menores de Catherine, participaron en el negocio en diversos momentos, ya fuera en funciones formales o mediante la colaboración informal y colectiva propia de una auténtica empresa familiar. James Middleton, posteriormente, emprendería sus propios proyectos, completamente al margen del negocio de artículos para fiestas, reflejando el mismo instinto emprendedor que había impulsado a su madre décadas atrás. Este modelo familiar, en el que cada miembro persiguió de forma independiente sus propias ideas comerciales en lugar de vivir de una sola herencia, contradice directamente la imagen de los Middleton como beneficiarios pasivos de la cercanía real. Independientemente de lo que se pueda decir de esta familia, la falta de voluntad para trabajar no aparece en ningún registro documentado. Lo que nos lleva, finalmente, a la parte de esta historia que casi nunca se menciona junto con el catálogo de venta por correo y los mineros del carbón, porque complica enormemente la versión simplificada y pulcra que todos prefieren repetir. La familia de Michael Middleton no era de clase trabajadora, ni remotamente. Según se cuenta, entre sus antepasados se encontraban comerciantes de lana de Leeds, una familia con una sólida posición comercial generaciones antes de que Party Pieces existiera siquiera como idea, y mucho menos como un negocio en funcionamiento. Según los informes sobre las finanzas de la familia a lo largo de los años, se entiende que los fideicomisos vinculados a esa rama familiar contribuyeron a la matrícula escolar de los hijos de Michael y Carol durante su infancia. Ese detalle cambia por completo el rumbo de la historia, porque significa que la narrativa del éxito personal, tan a menudo asociada indiscriminadamente a toda la familia Middleton, solo es totalmente precisa cuando se aplica específicamente a la rama de Carol. La familia de Michael, por el contrario, contaba con una ventaja económica real a la que la familia de Carol simplemente nunca tuvo acceso. Para que quede absolutamente claro, nada de esto constituye escándalo alguno, y nadie involucrado de ninguna de las partes hizo nada remotamente inapropiado. Las familias de toda Gran Bretaña llevan consigo historias desiguales. Una rama asciende desde la nada, mientras que otra ya se asienta cómodamente gracias a una herencia, varios escalones más arriba en la escala social. La mayoría de las familias comunes simplemente nunca son lo suficientemente ricas, famosas, o están lo suficientemente expuestas al escrutinio público como para que alguien fuera de su círculo más cercano note que existe tal diferencia en su historia. Los Middleton sí lo fueron, simple y llanamente, porque su hija se casó con un futuro rey de Inglaterra.
Pero la versión honesta y completa de esta historia en particular presenta dos historias económicas genuinamente distintas que se entrelazan simultáneamente. No un único camino de la pobreza a la riqueza de arriba a abajo, como suele sugerir la versión simplificada. Y la versión honesta y completa, una vez que se la ve claramente expuesta, es considerablemente más interesante que la versión simplificada, no menos. Con dos fuentes de ingresos muy diferentes confluyendo discretamente en el mismo hogar, una proveniente de un negocio de venta por correo que él mismo había creado, y la otra de un fideicomiso heredado por parte paterna, la educación de Catherine se hizo posible de una manera que de otro modo nunca habría sido. Asistió al Marlborough College, uno de los colegios privados más caros de Inglaterra, y posteriormente estudió Historia del Arte en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. En aquel entonces, St. Andrews no era una opción especialmente obvia para la mayoría de los estudiantes que sopesaban sus opciones universitarias en todo el país. Sin embargo, en retrospectiva, se convirtió en una de las decisiones universitarias más trascendentales de la historia moderna de la realeza británica, por una razón muy específica y ahora evidente. Allí conoció a William. Las escuelas privadas de ese tipo no se limitan a brindar una educación en el sentido estrictamente académico. Proporcionan una red de contactos, un conjunto de códigos sociales y una puerta de entrada a círculos que, de otro modo, permanecerían prácticamente cerrados a una familia sin generaciones de prestigio heredado. Precisamente por eso la cuestión de la financiación es tan importante en esta historia, y no una simple nota financiera. Ninguno de esos accesos fue gratuito, y conviene ser completamente honestos sobre el origen exacto del dinero subyacente. No se trataba del dinero de la antigua y consolidada familia Middleton, porque sencillamente no existía. Un negocio que Carol construyó prácticamente desde cero por un lado del árbol genealógico, y un conjunto de fideicomisos vinculados al lado de Michael que no tenían absolutamente nada que ver con lo que la familia de Carol hubiera poseído o controlado por el otro. Dos flujos financieros completamente distintos, provenientes de dos fuentes y dos historias completamente diferentes, que, año tras año, ingresaban silenciosamente en la misma cuenta familiar. Esa particular mezcla de orígenes no pasó desapercibida para los círculos sociales en los que la familia se movía cada vez más una vez que Catherine y William se convirtieron en una pareja pública ante la prensa. Existe una historia bien documentada, reportada consistentemente en múltiples medios a lo largo de los años, de cómo los Middleton eran menospreciados en ciertos círculos sociales selectos, siendo tratados por algunos como advenedizos por personas cuya fortuna familiar provenía de varias generaciones más atrás de su origen. Parte de ello era un simple y anticuado esnobismo en torno al comercio, el arraigado instinto británico de considerar el comercio, por muy exitoso que resultara, como inherentemente inferior a la tierra, el título o el linaje heredado. También existe una anécdota muy repetida que supuestamente nunca ha sido confirmada por ninguna de las partes presuntamente involucradas, sobre un comentario que, según se dice, se burló de la anterior carrera de Carol en la aviación en algún momento de aquellos primeros años. Ha circulado constantemente en la prensa durante años sin que nadie lo haya negado oficialmente, pero tampoco confirmado por nadie, y a estas alturas funciona menos como un hecho establecido y verificado, y mucho más como una especie de símbolo cultural. Independientemente de si ese intercambio específico ocurrió exactamente como se ha descrito a lo largo de los años, la actitud subyacente que representa era, según múltiples testimonios independientes de la época, muy real. La propia Carol ha hablado públicamente sobre cómo tuvo que lidiar precisamente con ese tipo de condescendencia silenciosa durante esos años. En una inusual entrevista periodística concedida en 2018, habló con franqueza y extensamente sobre su trayectoria y la creación de la empresa, sin pretender en ningún momento que el camino hubiera sido sencillo, ni que las puertas se le hubieran abierto solas.
Hay otra dimensión en esta particular parte de la historia que rara vez se menciona en los relatos más breves. El esnobismo que, según se dice, sufrieron los Middleton nunca se limitó a comentarios susurrados en fiestas o anécdotas no confirmadas sobre carreras en la aviación. Según numerosos relatos publicados a lo largo de los años, algunos comentarios se manifestaron abiertamente en columnas periodísticas y crónicas sociales, tratando los orígenes de Carole casi como una curiosidad para diseccionar en lugar de una vida digna de respeto. Los comentaristas se centraban ocasionalmente, con una extraña fascinación, en aspectos como el acento regional, los gestos o la supuesta novedad de una familia que había amasado su fortuna mediante el comercio directo, en lugar de a través de tierras, títulos nobiliarios o generaciones de riqueza heredada. Ninguno de esos comentarios alegaba irregularidad alguna por parte de la familia. Simplemente, según consta en los registros, tenían un tono inequívocamente hostil y revelan mucho más sobre el sistema de clases británico de aquella época que sobre los Middleton en sí. Las familias con generaciones de dinero heredado rara vez han tenido que defender públicamente el hecho de que su fortuna fue ganada con esfuerzo. Lo verdaderamente notable, al repasar todo esto con la perspectiva que da el tiempo, es lo poco que esa fricción social pareció ralentizar las cosas al final. La familia siguió apareciendo, una y otra vez, en los eventos más importantes. Kensington y la residencia familiar en Berkshire se convirtieron con el tiempo en elementos completamente normales y cotidianos de la historia de la realeza, mencionados con naturalidad en la prensa sin mayor alarde. Tras el nacimiento del príncipe George, Catherine pasó tiempo de forma significativa en casa de sus padres en Berkshire. Un detalle totalmente ordinario y profundamente humano que suele quedar eclipsado por el peso simbólico de todo lo que rodea a esa familia. Los Middleton nunca se mantuvieron al margen de la vida real, como sugerían algunos rumores iniciales. Estuvieron presentes, visiblemente y repetidamente, evento tras evento, año tras año, en un patrón que sugiere firmemente que el esnobismo que existió en ciertos círculos nunca determinó el desenlace de esta historia. A principios de la década de 2020, más de 3 décadas después de la fundación de Party Pieces, el panorama minorista en el que operaba se había transformado casi por completo. Las plataformas globales ahora podían entregar artículos para fiestas a domicilio en un solo día, a precios que una pequeña empresa familiar difícilmente podía igualar sin sacrificar los márgenes que la habían mantenido viable durante tanto tiempo. Las cadenas de suministro se habían globalizado. Las expectativas de los consumidores en cuanto a rapidez y precio habían cambiado para siempre. Una empresa construida sobre las fortalezas de los años 80 y 90, un catálogo selecto, una clientela fiel y relaciones personales con los proveedores, ahora competía con empresas con recursos y redes logísticas que simplemente no existían cuando Carol comenzó a enviar catálogos por correo desde la mesa de su cocina. Esto no es una crítica a la gestión del negocio. Es simplemente el contexto económico real en el que debe entenderse su eventual desenlace. Y es precisamente eso lo que hace que los acontecimientos de 2023 tengan un impacto tan diferente al que tendrían en casi cualquier otra historia familiar comparable. Party Pieces, la misma empresa que había financiado discretamente durante décadas los gastos escolares, la estabilidad financiera de la familia y, finalmente, un nivel de vida cómodo que preparó a Catherine para la extraordinaria vida pública que llevaría, entró en concurso de acreedores. Según informes publicados en aquel momento, las pérdidas significativas se habían ido acumulando progresivamente en los años previos al colapso, y posteriormente se supo que la familia Middleton había invertido su propio dinero en la empresa para intentar mantenerla a flote, un esfuerzo que, a pesar de las buenas intenciones de todos, fracasó. La empresa fue vendida posteriormente a nuevos propietarios. 36 años después de sus inicios en la mesa de una cocina en Berkshire, con tan solo un catálogo y un teléfono,
terminó en una declaración formal de insolvencia, cubierta por un puñado de publicaciones especializadas y prácticamente ignorada por la prensa generalista. El mismo año en que la hija de su fundador se convirtió en una de las mujeres más reconocidas del planeta. No hay ningún escándalo oculto en este desenlace, se mire por donde se mire. Que una pequeña empresa fracase tras casi 4 décadas de funcionamiento ininterrumpido no es una conspiración, ni lo fue jamás. Es sencillamente lo que acaba ocurriendo a la inmensa mayoría de las empresas en todas partes, incluso a aquellas que durante años han cosechado un éxito legítimo y genuino. Pero el absoluto silencio que rodeó ese final en particular dice algo que merece la pena reflexionar un momento más. La empresa que hizo posible el ascenso financiero de toda una familia cercana a la realeza cerró sus puertas definitivamente sin que casi nadie fuera de la prensa económica se percatara, justo el mismo año en que su producto más famoso, por así decirlo, se exhibía en el balcón de un palacio ante la mirada del mundo entero. Imagínese ser uno de los pocos empleados que trabajaban en los últimos meses de una empresa que décadas antes había comenzado con una mujer, una mesa de cocina y un teléfono fijo. Imagínese saber que la familia cuyo nombre figuraba en el membrete aparecía en ese mismo instante en la portada de todos los periódicos del país por un motivo completamente diferente. 2 versiones de la misma familia coexistiendo simultáneamente. Una cerrando discretamente un negocio, la otra abriendo discretamente un nuevo capítulo de visibilidad nacional, y casi nadie del público en general jamás puso en paralelo ambas historias. La versión de esta historia que suele contarse se centra en un único enfoque y se mantiene fiel a él de principio a fin. O bien los Middleton son presentados como una familia inspiradora, hecha a sí misma, que ascendió desde la nada gracias al trabajo duro y la pura perseverancia, generación tras generación. O bien, en los rincones más desagradables y mucho menos creíbles de Internet, se les retrata como operadores calculadores que supuestamente se abrieron camino metódicamente hacia la familia real mediante la ambición y una planificación meticulosa. Ninguna de estas interpretaciones resiste un análisis honesto y exhaustivo de los hechos documentados. No se trata de una historia de triunfo, ni tampoco de una conspiración. Por muy tentadora que resulte creer en cualquiera de las 2 versiones, es una historia británica común, compleja y en ocasiones contradictoria, sobre clases sociales, dinero y una buena dosis de suerte, que se desarrolla íntegramente dentro de una de las instituciones más extraordinarias del planeta. Una familia minera de carbón del condado de Durham y una estirpe de comerciantes de lana de Leeds terminaron, en apenas 2 generaciones, formando parte de la misma familia, financiando la misma infancia y contemplando el mismo balcón del palacio. Nadie se infiltró en nada de esto, a pesar de lo que quieran creer los sectores más cínicos de Internet. Simplemente vivieron una versión inusualmente británica de una historia genuinamente común, ambientada en un lugar extraordinario que ninguno de ellos podría haber predicho décadas atrás. Según se cuenta, los abuelos de Carol Goldsmith trabajaban arduamente en las minas, día tras día, en un pueblo minero del que la mayoría de quienes ven este video seguramente nunca habían oído hablar. Su hija ahora se presenta ante el mundo entero en actos oficiales, vistiendo ropa que, según algunas estimaciones públicas, cuesta más de lo que la mayoría de esos mismos mineros ganaban en un año entero de trabajo extenuante y peligroso bajo tierra. Ambos hechos son ciertos simultáneamente y ambos pertenecen a la misma línea familiar ininterrumpida, conectada a lo largo de 5 o 6 generaciones por simples decisiones, trabajos comunes y un negocio de venta por catálogo excepcionalmente ingenioso. Y en algún lugar del silencioso espacio entre estos 2 hechos se encuentra un negocio que comenzó en la mesa de una cocina en Berkshire y terminó discretamente, 36 años después, con una declaración de quiebra que casi nadie, salvo un puñado de publicaciones especializadas, notó ni mencionó. Ningún titular anunció su cierre. Ningún artículo retrospectivo en un periódico nacional lo relacionó con los pueblos mineros del condado de Durham,
Ni con los comerciantes de lana de Leeds, ni con un vuelo de British Airways en 1980 donde dos personas de mundos financieros completamente diferentes se cruzaron por casualidad. Ese hilo conductor nunca se ha contado adecuadamente, no en un solo lugar, no con todas sus piezas expuestas honestamente, una junto a la otra. Lo cual, en definitiva, es precisamente lo que hace que valga la pena contarlo ahora. Cada familia guarda más de una historia en su interior, generalmente varias, a menudo contradictorias, generalmente más complejas que la versión que se repite en cenas o se publica en revistas de lujo. Los Middleton no son diferentes en ese sentido, y la versión honesta de su historia no necesita un expediente, una confrontación inventada ni un escándalo fabricado para captar la atención de nadie. Solo necesita los hechos reales, ordenados y con espacio para respirar. Esa es la verdadera historia, al final. No la que esconde un expediente secreto. No la construida sobre reuniones inventadas, confrontaciones fabricadas y escándalos fabricados, de esas que circulan sin cesar en Internet sin una sola fuente verificable. Esta, la que fue cierta todo el tiempo, presente a plena vista en los registros mercantiles, los archivos genealógicos y algunos periódicos, simplemente esperando a que alguien la comprobara.